Hola, sean bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre la encefalitis viral. La encefalitis es un síndrome que se caracteriza por la inflamación del parénquima cerebral, asociado con fiebre, convulsiones, déficit neurológico, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo y anormalidades en estudios de neuroimagen y electroencefalográficos. Su mayor causa es la infección por virus neurotrópicos. Características epidemiológicas. Su incidencia en la población general va de 0.3 a 0.5 casos por cada 100.000 personas y su incidencia en la población infantil va desde los 5 a los 10 casos por cada 100.000 niños, aumentando durante el primer año de vida, llegando a los 17 casos por cada 100.000 niños. El 50% de los casos de encefalitis tienen una causa desconocida y del 20 al 50% de los casos restantes son producidas por virus. El virus del herpes zóster representa entre el 50 y el 75% de los casos de encefalitis producidas por virus. El virus de la varicela zóster, los enterovirus y los arbovirus representan en su mayoría los casos restantes. La incidencia en los casos de encefalitis ha disminuido gracias al programa de vacunación infantil sistémica contra los virus de la rubiola, sarampión, parotiditis, varicela zóster e influenza. La mayoría de los casos de encefalitis son estacionales, como los producidos por los enterovirus, ya que ellos tienen mayor frecuencia a finales del verano y el otoño, con una mayor incidencia en las personas menores a 15 años. Las encefalitis producidas por los arbovirus, su incidencia va a depender de la localización geográfica y del desarrollo biológico de los vectores transmisores. Fisiopatología. La gravedad de la infección está dada por las características del patógeno, tipos celulares susceptibles de ser infectados o el estado inmune del huésped. La vía de acceso más común al sistema nervioso central es la vía hematógena, la vía más utilizada por las infecciones virales. El patógeno penetra y se replica en tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, tracto genital, tejido celular subcutáneo, mucosas o a través de los nervios periféricos. La vía de acceso más común es la vía hematógena, siendo sus hallazgos inflamación de capilares y endotelio de los vasos corticales de la sustancia gris con alteración de la barrera hematoencefálica. También se produce un infiltrado linfocitario perivascular con transferencia pasiva del virus desde los plexos coroideos o una replicación activa en el endotelio capilar. Otra forma de llegar al sistema nervioso central es a través de la vía intraneuronal, utilizada comúnmente por el virus del herpes simple, utilizando como ruta de acceso al cerebro el tracto olfatorio y dejando un estado de latencia tanto en el sistema nervioso central como en los nervios periféricos. La neuroinvasividad, neurotropismo y neurovirulencia son características de los virus que determinan la patogenicidad del microorganismo. Neuroinvasividad es la habilidad del virus para penetrar al sistema nervioso central. Neurotropismo es la capacidad para infectar células neuronales y neurovirulencia es la capacidad para producir la enfermedad. Se puede producir daño en el parénquima cerebral por diversos mecanismos. La encefalitis primaria directa o primitiva, el patógeno invade el sistema nervioso central a través de la barrera hematoencefálica o por transporte axonal retrógrado, agrediendo de forma directa a las neuronas o desencadenando un fenómeno vasculítico con isquemia tisular. En las encefalitis infecciosas se afecta con mayor frecuencia la sustancia gris. En la encefalitis por mecanismo inmunomediado, el daño se produce por acción del sistema inmune sobre el tejido cerebral, afectándose especialmente la sustancia blanca. Un agente infeccioso, no necesariamente neuroinvasivo, o una vacunación desencadenan una respuesta inmunitaria mediada por autoanticuerpos frente a antígenos cerebrales. Dependiendo del sitio de la afección, se observarán los síntomas y según la zona del sistema nervioso central involucrado, se manifestarán las alteraciones neurológicas. En el caso de una afectación neuronal, se puede ver como convulsiones focales o generalizadas. Y si hay un edema cerebral, será el responsable del deterioro del nivel de la conciencia. En cuanto a los factores del huésped, dentro de los cuales se encuentra la edad, el estado inmunológico, la administración de fármacos inmunosupresores, las enfermedades que cursan con inmunodepresión, el estado nutricional, los factores relacionados con el ambiente, el estado socioeconómico bajo, las condiciones higiénicas de la comunidad, el hacinamiento, el área geográfica, las condiciones climatológicas y la estación del año.
La base del diagnóstico es clínico para hacer una detección precoz y tratar en caso de precisarlo, basándose en una historia clínica que contenga todo el cuadro, los antecedentes del paciente, antecedentes epidemiológicos, antecedentes de enfermedades respiratorias, de exantemas previos, entre otros. También en la exploración física, los signos inflamatorios parotidios, lesiones cutáneas, lesiones por picaduras, síntomas respiratorios, faringitis y, muy importante, una exhaustiva exploración neurológica donde se evalúe el estado de conciencia con la escala de Glasgow, las alteraciones de los pares craneales y los movimientos anormales. Tenemos como estudios complementarios el primero, análisis de líquido cefalorraquídeo, donde las pruebas iniciales son PCR y PCR de transcriptasa inversa. De acuerdo al estado inmunológico del paciente, tenemos que hemos tomado de la revista de New England Journal of Medicine el siguiente esquema. Las pruebas de nivel 1 en pacientes inmunocompetentes, donde se realiza el PCR del líquido cefalorraquídeo y el PCR de transcriptasa inversa para determinar si la encefalitis viral es causada por virus de herpes simple 1, virus de herpes simple 2, virus de varicela zoster, el parechovirus en menores de 3 años o el enterovirus. Ahora bien, si estas pruebas no arrojan un diagnóstico, se avanzan a pruebas adicionales donde tenemos las pruebas de nivel 2 en pacientes inmunocompetentes que coinciden con algunas pruebas iniciales de los pacientes inmunodeprimidos. Consisten en realizar el PCR del líquido cefalorraquídeo para determinar si es causada por el herpes virus humano 6 y 7, el citomegalovirus, el virus de inmunodeficiencia humana o el virus de Epstein-Barr. Las pruebas serológicas de IgM en el líquido cefalorraquídeo para determinar si es causada por arbovirus, por virus de Epstein-Barr, virus de varicela zoster u otros. Y también se realiza PCR y PCR transcriptasa inversa en muestras de saliva, de heces y de nasofaringe para determinar si es por otros virus. Aquí tenemos un cuadro donde está subrayado lo antes mencionado, las pruebas de PCR y PCR de transcriptasa inversa respectivamente en líquido cefalorraquídeo, las pruebas adicionales y aquí en la siguiente diapositiva vemos en los pacientes inmunodeprimidos el esquema por niveles, el nivel 1 y el nivel 2. La mayoría de estos diagnósticos virales prueban un solo microorganismo y por lo tanto se solicitan individualmente en los diagnósticos de laboratorio. Es por eso que surge lo que es el escaneo de epítopos virales sistémicos, en el cual consiste en hacer un análisis completo de un gran panel de anticuerpos virales contra todos los virus humanos conocidos, aunque este aún no es disponible. Tenemos la secuencia de próxima generación nivel 3 para poder identificar patógenos en el líquido cefalorraquídeo o tejido cerebral. Ya esta se comercializa desde hace 2 años en Estados Unidos. Es una técnica en la que el ácido nucleico del huésped o de cualquier patógeno que esté presente se extrae del líquido cefalorraquídeo o del tejido cerebral, se purifica y se secuencia. Las técnicas computarizadas se usan así para filtrar secuencias redundantes y ensamblar secuencias superpuestas. Con el uso de enfoques bioinformáticos, los millones de lecturas obtenidas se comparan con las de las bases de datos de referencia para filtrar las secuencias del huésped e identificar posibles secuencias de patógenos. Para continuar, vamos a tener los métodos de diagnóstico imagenológicos, en los cuales el estudio de elección es la resonancia magnética cerebral, que debe incluir secuencia FLAIR de difusión T1 y T2 y contraste con gadolinio. En las encefalitis virales suele haber un aumento en el contenido de agua en las zonas afectadas, resultando en una hiposeñal o hipointensidad en T1 y una hiperseñal e hiperintensidad en T2. Aproximadamente el 90% de los pacientes con encefalitis herpética van a tener alteraciones en la neuroimagen. En el seguimiento del curso clínico, la resonancia puede ser útil para evaluar las posibles necrosis o detectar precozmente lesiones desmielinizantes, lo que permite diferenciar una lesión aguda de una encefalitis postinfecciosa. Según un artículo publicado por la revista The New England Journal of Medicine en agosto del 2018, titulada Encefalitis viral, hacen mención a que ciertos virus tienden a causar anomalías regionales en la resonancia magnética y a veces se puede sospechar sobre la base de estos patrones. En la siguiente imagen vamos a tener los patrones de la resonancia magnética en pacientes con encefalitis viral. Estos son imágenes de cortes axiales en secuencia FLAIR y potenciados en T2. En A
vamos a observar que se muestra un aumento en la señal en los núcleos del tálamo y lenticular en un paciente con encefalitis del virus del Nilo occidental. En B, vamos a tener un infarto del opérculo frontal izquierdo en un paciente con una vasculitis por el virus del herpes zóster y cambios preexistentes en la sustancia blanca periventricular. En C vamos a ver algo muy característico, que es el aumento de la señal en el lóbulo temporal derecho en un paciente con encefalitis del virus del herpes simple. En D vamos a tener un aumento de la señal en los hemisferios cerebelosos, sobre todo el izquierdo, por un paciente con cerebelitis presumiblemente causada por el virus de Epstein-Barr. Este enfoque puede ayudar a priorizar las pruebas de diagnóstico y la evaluación de virus específicos o señalar causas no virales. Seguidamente tenemos los estudios ecográficos que la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, en su revisión de mayo, titulada Protocolo de Encefalitis en UCIP, resalta la importancia de la ecografía, que puede ser de utilidad en el manejo clínico de estos pacientes, especialmente para descartar la hipertensión intracraneal. La ecografía Doppler es la herramienta diagnóstica no invasiva que permite la evaluación indirecta de la presión intracraneal. Tenemos que la evaluación del flujo sanguíneo cerebral se realiza mediante esta ecografía a nivel de las arterias del polígono de Willis y han demostrado su utilidad en estos pacientes, mediante la detección de los cálculos del índice de pulsatilidad y de resistencia para identificar así diferentes patrones de flujo. El valor del índice de pulsatilidad normal de baja resistencia es entre 0.6 y 1.1. Un índice de pulsatilidad por encima de 1.1 es una hipertensión intracraneal, que condiciona a su vez una disminución en la velocidad media, dando lugar a patrones de hipoperfusión. Seguidamente tenemos la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, que esta es una evaluación ultrasonográfica que permite la valoración de manera indirecta de la presión intracraneal. Tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 93%. Este tiene un punto de corte de 5 milímetros, ya que a partir de allí denota una presión intracraneal elevada mayor a 20 milímetros de mercurio, lo cual significa que el paciente tiene una hipertensión intracraneal, como se puede ver en la imagen. El diámetro de la vaina del nervio óptico es de 6.2, es decir, el paciente está ante la presencia de una hipertensión intracraneal. Para culminar con el diagnóstico, hablaremos del estudio neurofisiológico, que es el electroencefalograma. Este nos permite identificar una encefalitis viral focal de una generalizada. Es importante destacar que produce trastornos en el equilibrio eléctrico cerebral, causando patrones paroxísticos y acompañándose del lentecimiento de las ondas. Además de esto, con cierta predilección a nivel temporal. En la imagen que vemos en la diapositiva se puede observar este patrón de puntas y ondas de aspecto epileptiforme con intensidades de 2 a 3 Hz y con predominio a nivel temporal, que tiene predilección o nos permite identificar qué tipo de encefalitis viral, que más adelante hablaremos. Según el New Journal, en el 2018 habla que el electroencefalograma es uno de los exámenes que se deben pedir al inicio de tener el paciente y se debe realizar de forma inmediata para poder llegar a tener un diagnóstico precoz. Nos permite identificar el estatus eléctrico a nivel cerebral en ausencia de esa actividad motora, además cuando hay afectación generalizada en el trazo y asimetría entre ambos hemisferios. Entonces, cuando hablamos de esa focalidad temporal y ese patrón de puntas y ondas, nos está haciendo referencia a que podemos estar presente a una encefalitis viral de etiología virus del herpes. En cuanto al tratamiento, las pautas británicas como el ITSA recomienda el uso de forma empírica de la ciclovir, que más adelante se hablará en el tratamiento específico. Pero según el protocolo de UCIP realizado en España, que es la última revisión en el 2020 acerca de la encefalitis viral, nos habla de que hay un tratamiento general de soporte y uno específico. En el tratamiento general de soporte nos dice que debemos tener cuidado y apoyo para garantizar la oxigenación, la protección de las vías aéreas, controlar la pirexia, las arritmias cardíacas y la inestabilidad autonómica. Entonces, este tratamiento general de soporte nos nombra 4 pilares fundamentales. Primero, vigilancia y tratamiento de la hipertensión intracraneal. Y esto se debe a que hay un desequilibrio de electrolitos, específicamente trastornos del sodio, lo que ocasiona edemas cerebrales, hipertensión intracraneal, y para ello se debe manejar con sueros salinos hipertónicos al 3%, manitol, y mantener monitorizada la hiperventilación. En cuanto a los trastornos de las alteraciones autonómicas, como por ejemplo
fiebres inexplicables, se dará antipiréticos. La hipertensión arterial se tratará al paciente con protocolos de emergencia o urgencia, teniendo en cuenta también que puede presentarse el síndrome de Cushing, que viene acompañado de bradicardia y de depresión del sistema respiratorio. A la bradicardia recurrente se dará atropina, y en el caso de sedación en aquellos pacientes que requieran intubación se utilizarán las benzodiazepinas como primera opción, ya que no se puede utilizar ni ketamina ni propofol por su acción antagonista. En cuanto al uso de los corticoides, es muy importante y también se ha discutido, pero se dice que es un inmunomediador que se utiliza cuando hay problemas a nivel del tronco cerebral y cuando estamos en presencia de hipertensión intracraneal. Y la inmunoglobulina humana en específica se utilizará en aquellos pacientes con inmunosupresión severa o en aquellos pacientes en los cuales la encefalitis viral está de forma crónica y al cual este tratamiento general, el tratamiento específico y el tratamiento de mantenimiento no ha podido hacer efecto sobre ellos. En las pautas de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, o sus siglas en inglés ITSA, solo el uso de la aciclovir para el tratamiento de la encefalitis por virus del herpes simple se clasifica con una fuerza de recomendación nivel A y una calidad de evidencia nivel 1. Las recomendaciones de otras guías son similares. Otra recomendación fuerte de nivel A por parte de la ITSA es comenzar el tratamiento empíricamente con aciclovir una vez se sospeche de una encefalitis. 60 mg kilogramo día en menores de 12 años y 30 mg kilogramo día en mayores de 12 años, de forma intravenosa cada 8 horas. Si la PCR resulta negativa, se puede suspender el tratamiento, pero si resulta positiva, se mantiene durante 21 días. Luego de este tiempo, se vuelve a realizar otra determinación de PCR en el líquido cefalorraquídeo y si resulta positiva, se mantiene el tratamiento 7 días más. Dos conjuntos de pautas sugieren al ganciclovir y al foscarnet para el tratamiento del citomegalovirus y el virus del herpes 6 y al aciclovir para el tratamiento del virus del varicela zoster, aunque tienen niveles de recomendación moderado. En el caso del citomegalovirus, ganciclovir 10 mg kilogramo día cada 12 horas durante 14 a 21 días, seguido de una fase de mantenimiento de 5 mg kilogramo día. En el caso del varicela zoster, aciclovir 30 mg kilogramo día durante 7 días cada 8 horas. Se han utilizado agentes inmunomoduladores para el tratamiento de la encefalitis como ayudantes en el tratamiento antiviral. Los más utilizados han sido los glucocorticoides. En las guías de la ITSA, los glucocorticoides se enumeran como una evidencia de mala calidad para la recomendación en el tratamiento del virus del herpes simple, virus del Epstein-Barr y varicela zoster. Los resultados de la encefalitis viral aguda siguen siendo en general deficientes. Los predictores de un resultado desfavorable incluyen la presencia de un estado de inmunodepresión en el paciente, el puntaje en la escala de coma de Glasgow de 8 o menos, la necesidad de ingreso del paciente en una unidad de cuidados intensivos y una edad superior a los 65 años. En la encefalitis por virus del herpes simple, cuyo desenlace se ha estudiado más ampliamente que en el caso de otras encefalitis, los factores que afectan negativamente 6 a 12 meses después del alta hospitalaria en orden de importancia se enumeran el coma, la difusión restringida en la resonancia magnética, más de un retraso de 24 horas en el inicio con la terapia aciclovir después del ingreso y una edad avanzada. A pesar de la evidencia de que el inicio temprano de la terapia con aciclovir mejora los resultados en el virus del herpes simple, se reportan con frecuencia retrasos en el inicio de este. En un estudio en los Estados Unidos, solo el 29% de los pacientes con sospecha de encefalitis recibieron tratamiento en la sala de emergencias. Un estudio multicéntrico europeo mostró que solo el 45% de los pacientes con encefalitis por virus del herpes simple fueron tratados dentro de las 48 horas siguientes al inicio de los síntomas. Los factores que contribuyen al retraso en la administración de los fármacos incluyen la espera de retraso en las imágenes cerebrales, la ausencia de la pleocitosis marcada en el líquido cefalorraquídeo y la presencia de factores de confusión como una enfermedad subyacente grave y el abuso del alcohol.